nuestro Señor Jesucristo. Solamente un verso. Le pido, Jesse, tráeme el iPad, me dijo, por favor. Gracias a los músicos. Ya pueden pasar a su lugar si gustan. No esperen a que oremos. Vayan y lean la Biblia también con nosotros. Lo vuelvo a repetir, Proverbios capítulo número 14. Y solamente vamos a leer el verso número 16 para la gloria y honra de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? Voy a esperar que todos lo tengan. Which is going to be written in the book of Proverbs, chapter 14, verse 16. Amén. Amén. Muy bien. Proverbios está despuesito del libro de los Salmos, casi más adelantito de la mitad de la Biblia, está ahí Proverbios. Amén. En ocasiones oímos, ¿verdad?, pastores a predicadores y luego dan un texto bíblico y alguien está batallando y lo dicen, Proverbios está entre Génesis y Apocalipsis. Yo creo que esa es una falta de respeto, ¿verdad?, especialmente el que no tiene, obviamente, facilidad de poder hallar el texto bíblico, pero Proverbios está por ahí, un poquito adelantito de la mitad, adelantito del libro de los Salmos, amén, antes de Cantar de los Cantares, amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios, el verso número 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Voy a pedirle al hermano Jerry que lo ponga en la nueva versión, o creo que no sé si lo puso hermano Jerry en la versión de la lengua actual, póngalo ahí por favor. Vamos a ver lo que dice en la nueva versión de la Biblia, de la lengua actual, y quiero que escuchen que hay una variación entre los dos textos, obviamente, y cuando esté ahí dice, el sabio conoce el sabio dice, conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa, ¿verdad?, de confiado. Y dicen por ahí un dicho muy mexicano, un proverbio muy mexicano, la confianza mató al gato, amén. Que no nos mate a nosotros nada por ser confiados, que siempre obviamente confiemos en Dios nuestro Señor. Amén. Oramos todos en el nombre del Señor Jesús, amoroso Dios y bendito Padre Celestial. Venimos, Señor, ante tu presencia agradecidos siempre por toda tu bondad, tu infinito amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en este lugar, el cual hemos consagrado para ti como casa de Dios, puerta del cielo, donde tu presencia, Dios mío, es manifiesta, tu bendición es para nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Hoy que hemos cantado, Señor, lo hemos hecho para ti. Hoy que hemos mostrado delante de tu presencia nuestra fidelidad, Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, lo hemos hecho también para ti. Hoy, Dios mío, que hemos leído tu palabra, te pedimos que tú nos hables por ella, que tú, Señor, nos santifiques con ella, que alimentes nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, mi Dios, sea fortalecido por la grandeza de tu amor. Al estar tu palabra en nuestras vidas, Señor, haga y produzca un fruto agradable para alabanza y gloria de tu nombre. Dios y Padre, danos discernimiento en esta mañana por la grandeza de tu amor, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Muy bien. El sabio conoce el miedo, ¿verdad?, y se cuida del peligro. Dice, pero el tonto, dice, es atrevido y se pasa de confiado. Amén. El texto en la Reina Valera es un poquito más antiguo. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente, o sea, muy confiado, ¿verdad? Dice, ¿y qué es lo que pasa? Pues obviamente viene el mal para su vida. Amén. Como dije al principio, hoy es un nuevo mes. El mes de septiembre está aquí. Alguien dijo ayer, ¿verdad?, en las noticias, dice, este es el mes patrio, es el mes donde todos los mexicanos sabemos, ¿verdad?, que existe la libertad. Y yo dije, no, nosotros sabemos eso cada semana, ¿verdad?, cada día de estudio, cada célula, cada día que vamos en oración a nuestro amoroso Señor y Dios, sabemos obviamente que es la libertad que el Señor nos ha dado. Nuestra vida está en libertad desde que el Señor nuestro Dios nos salvó, tuvo de nosotros misericordia. Hoy el título obviamente de mi predicación solo se llama Sabiduría versus insensatez. O sea, es una cosa, un contraste contrario. La sabiduría es una cosa, la insensatez es totalmente otra. Y en un momento les voy a dar una pequeña enseñanza de eso secularmente, bíblicamente, que es la sabiduría
sabiduría, qué es la insensatez. Y al final de todo esto, todos nosotros comprenderemos que vamos a optar obviamente por lo que es la sabiduría. Vamos a apartarnos de la insensatez. La insensatez es obviamente lo contrario a sensatez, que es una persona precavida, avisada, cuidadosa, pero en un momento más se lo voy a enseñar. Entonces yo decía al principio una gran verdad, y aunque hoy, verdad, estuvo muy bonita la alabanza, no pretendo yo que esto sea una predicación así como evangelística, una predicación llena, ¿verdad?, de mucho grito, de mucha emoción, y que yo sude o brinque o me baje para allá. Pero hoy yo quiero enseñarlos algo. ¿Por qué? Porque esto obviamente, como dije al principio, el libro de los Proverbios es obviamente un libro, el libro de Salomón. Este hombre, creemos, como dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, cuando él tenía obviamente ahora en su vida el peso de la responsabilidad, el reino de Israel, porque su padre David había muerto, él iba a tomar ahora el reinado. Dice la palabra de Dios que él oró a Dios. En sueño él también pedía a Dios, o más bien en sueño él recibió una visión que él le pedía a Dios, y le pedía tres cosas sumamente importantes para él poder cumplir el mandato de Dios. ¿En qué sentido? En gobernar al pueblo. Él decía: yo ahora tengo el peso de tus hijos, de tu pueblo, de tu nación, y yo, Señor mi Dios, voy a entrar y a salir delante de ellos. Él iba a gobernar, él iba a reinar. Y dice entonces Salomón: Señor, yo te pido que me des sabiduría para poder hacer estas cosas. Eso fue solo lo que él pidió. Él pidió sabiduría para poder ser un buen rey, para poder hacer la obra de Dios en medio del pueblo de Dios. Y la Biblia dice que el Señor nuestro Dios le aparece a él en visión, entonces, que le habla a través de un sueño. Él oró que pidiendo sabiduría. Dios le habla en un sueño, en visión, y le dice: Salomón, por cuanto tú no pidiste riqueza ni poderte vengar de tus enemigos, dice la Biblia, yo entonces te voy a dar lo que pediste. O sea, te voy a dar sabiduría, pero aparte de eso te voy a dar también poder, y te voy a dar mucha riqueza, riqueza la cual ningún hombre antes de ti la ha tenido. Y luego dice: y después de ti no la va a ver. O sea, ese hombre fue absolutamente rico. Ese hombre tuvo todo porque Dios nuestro Señor obviamente lo bendijo, y lo bendijo de esta manera. Pero entienden por qué este hombre, estando en el poder, estando ahora en el trono para gobernar a Israel, él le oró a Dios, él le pidió a Dios que le diera sabiduría, que le diera a él la forma de poder comprender, el discernimiento para poder ver las cosas, compararlas y optar obviamente por lo mejor, porque él quería hacer bien la voluntad de Dios. Y la Biblia dice: Dios se lo otorgó, sencillamente. Entonces hoy yo creo que si alguien viene y le pide a Dios nuestro Señor sabiduría, según lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo número 1 y verso número 5, eso es bueno pedirlo ante Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago está hablándole a los hermanos a través de una carta. Importantemente él dice en ese contexto, y dice: y si alguno de vosotros, o sea, a todos los que iban a ser los recipientes de esa carta, a donde iba a llegar esa carta, dice: y si alguno de vosotros está, ¿y qué está? Ahí está, dice: falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin qué, y sin reproche. Y luego dice: y le será dada. Quiere decir que Dios no se va a ofender si alguien viene hoy, en esta mañana, después de la predicación, y le dice: Dios, estoy falto de sabiduría, he hecho tantas cosas en error, he hecho tantas cosas en falta de conocimiento, estoy viviendo una vida, Señor mi Dios, en mis valores, mis principios, mi voluntad, fuera de lo que tú, Dios Santo, quieres. Entonces Dios dice en su palabra, y esta es la verdad, que si alguno está falto de sabiduría, sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, sea un viejo, sea quien sea, que solamente venga y le pida a Dios. Y la Biblia dice: y le será dada. La Biblia no dice va a haber una cuestión, va a haber allí un encaramiento a ver si se te da o no se te da. Obviamente esta es la sabiduría que nos va a ayudar a relacionarnos con Dios, a entender su voluntad, a vivir en sus propósitos, el hacer lo que es bueno delante de sus ojos. Dios no le va a dar a usted
sabiduría para que se haga, como decimos los mexicanos, más tranza, para que sea más aventajado. Dios no le va a dar a usted entendimiento y sabiduría para que usted se aproveche de los demás. Eso no lo da Dios. Esta sabiduría que viene del cielo, esta sabiduría es pura, esta sabiduría no es mala, esta sabiduría no es diabólica. Esta sabiduría, la cual nosotros hoy queremos, es para que el joven y la joven sepan cómo vivir fuera de su casa, fuera de los ojos de sus padres, fuera de los ojos del pastor, fuera de la comunión aquí entre la iglesia, cuando andan en la escuela, cuando van al trabajo, cuando están en el parque, cuando alguien les marca por teléfono, cuando están obviamente con una página abierta en la internet. ¿Sí me entienden? Por eso mismo Santiago en el capítulo número 3, fíjese, yo no iba a predicar así, yo iba a entrar con una introducción, iba a entrar bien suave, pero Dios hace lo que quiere y qué bueno, porque Él no se equivoca. O sea, estoy poniendo ahora lo que era claramente una conclusión de definición, una aplicación. Les estoy dando la aplicación antes de la predicación. Por eso, amada hermana, si tú hoy estás sufriendo estragos en tu vida matrimonial y personal, en todas las atmósferas o esferas de tu vida, o en el contorno de tu familia, del trabajo, de la sociedad, de tu vecindario, puede ser porque te haga falta sabiduría. O si tu hermano está sufriendo consecuencias, es porque no has obrado en sabiduría. Pero la Biblia ya nos dijo, Dios ya lo volvió a asegurar a través de su palabra, en mis labios lo puso el Señor, que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Él. Esto no se halla en Walmart, esto no se halla con Cristina Saranderi o Sarandegui, ni sé, ando de mi totero y ni me sé bien el nombre. Esto no se halla con Dr. Phil. Esto no se halla con el niño prodigio. El otro día me dice mi nuera, ¿a quién le llama el niño prodigio? Le dije, a ese que está en Univisión, ese muchacho que va a hablar. Y yo jugando le dije, shh, van a decir mi horóscopo. No creo en el horóscopo, que no se vaya de aquí más confundido, ¿ok? Estoy solamente jugando. Y que no debo de jugar, mejor me voy a mi predicación. El capítulo número 3 entonces, en un contexto obviamente que se conecta lo que es el capítulo número 1 y el verso número 5, en el capítulo número 3 de Santiago, vea usted lo que dice la palabra de Dios en el verso número 15. Y el verso número 15 hasta el verso número 17 es clave para entender estas cosas. ¿Por qué? Porque Santiago habló de esta poderosísima y gran verdad. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿De qué está hablando él? No está hablando de la sabiduría que hablé al principio. Está hablando de una sabiduría que es humana. En el contexto dice la sabiduría humana, obviamente, el entendimiento, la razón, la lógica humana separada de Dios, no tiene nada bueno. Por eso el hombre más pensador sin Dios es nada. Ojalá y alguien pueda decir amén. Amén, esa es la verdad. No importa que el hombre pueda pensar, creer o vivir sin Dios en esta vida, es nada. Y a eso se refiere ese texto, a lo anterior, pero no puedo irme con todos los textos porque nos faltaría el tiempo. Y luego aquí pasan 40 minutos y luego ya la gente viene despistadamente. De acá se ve todo, hermanos, y del cielo se ve mejor, tengan mucho cuidado. Acá de lo alto se ve todo, del cielo se ve mucho mejor. Cuidadito todos, porque luego están así. Ahí está ya el esposo. Pero en ese sentido, dice, hablando de la sabiduría humana, de la sabiduría terrenal, y usted va y lo busca en su casa, se va al verso número 13, 14, y yo me fui al 15, dice, esta sabiduría, la cual se está presentando ahí, dice, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, dice el verso siguiente, donde hay celos obviamente y contención, allí hay perturbación de toda obra perversa. Enseguida dice el verso 18, y es a donde yo quiero llegar. Y esa es la sabiduría de Dios. Vea lo que es esta sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura. Alguien bendice a Dios por ello. Es primeramente pura. Después de ser pura, es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre, amados hermanos, ni hipocresía. Esa es la sabiduría buena. Cuando un hombre o una mujer viven de esta manera, usted sabe que él está racionando.
de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa persona está viviendo en la conexión con Dios nuestro Señor. Porque hay sabiduría terrenal, humana, que es diabólica, que es perversa. Hay entendimiento y conocimiento, si es verdad, aquí en la tierra. Por eso obviamente nosotros, al explicar esta palabra, como dije al principio, consejos prácticos para una vida exitosa. Y eso está en el libro de los Proverbios. Eso está en la palabra de Dios. Eso está en el consejo de nuestro Señor. Yes. Anda con mami. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros en Job 28:28, y dice la Biblia: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Ahora, este texto obviamente como forma de tema o introducción nos va a ayudar a nosotros a entender que el temor al Señor es la sabiduría. Si alguien obviamente quiere más sabiduría en su vida, tiene que temer a Dios con ese temor reverente, como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero ¿cuál temor? Un temor reverente, un temor que reconoce, un temor que no es miedo, sino más bien que es en reconocimiento hacia con Dios. Y lo que dice el libro de Job, dice: y el apartarse del mal, eso es inteligencia. La inteligencia y la sabiduría son dos cosas también totalmente separadas, distintas. El conocimiento, la inteligencia y la sabiduría son tres cosas que son separadas. Y nosotros hoy vamos a ver lo que es sabiduría versus obviamente insensatez. Sabiduría en contra, o lo que va en el contraste de lo que es la insensatez. Vuelvo entonces en Job 28:28. He aquí el temor del Señor es la sabiduría. Cada vez que alguien reconoce a Dios, cada vez que alguien dice: hay un Dios en el cielo sentado en su trono de gloria, y Él es Señor arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Él llena todo el infinito y no hay nada que Él no tenga poder para hacer. Él gobierna sobre todo, Él manda en todo, en Él vivimos, somos y nos movemos. A Él sea la gloria y a Él sea la honra, porque hay mucha gente allá afuera que también hablan de Dios y dicen: allá el que está arriba. El que está arriba es grande y poderoso, solo eso. Pero el que tiene relación y comunión con Dios, obviamente va a saber cómo relacionarse con Él. Dice entonces esto, y esto es importante: diferencia entre sabiduría y conocimiento. Escuche bien, porque es una gran diferencia. Dice: si bien la sabiduría tiene que ver con el aprendizaje y la experiencia secularmente, escuche bien, dice: no se debe confundir el conocimiento con esto. Esto es, con la simple acumulación de saberes. Una persona que tiene conocimiento tal vez los ha adquirido por el paso del tiempo en la vida, los ha adquirido por el estudio, la dedicación y la entrega a las cosas que estudia para aprenderlas. Pero luego dice: una persona sabia puede perfectamente no contar con grandes conocimientos académicos, y esa es la verdad. Se los voy a explicar en un momento. Y luego dice: por ejemplo, a la par que una persona de larga formación académica puede no actuar de manera muy sabia en diferentes situaciones de la vida, y esa es la verdad. Hay personas que toda la vida han estado estudiando y son personas muy insensatas, son personas muy ingenuas. Hay personas que de una noche a otro día, o de un día a otro día, o de un día en el resto o en el contexto de una semana, vienen a ser personas sabias. ¿Por qué? Porque obviamente conocen a Dios, se relacionan con Dios, escucharon la voz de Dios para obedecerlo. Y eso tal vez le puede tomar a una persona un día, una noche, una semana, un mes o un año. Y esa persona es sumamente una persona sabia con concepto de Dios. Gracias. Y esto es para que nosotros entendamos que esto no lo puede hacer el estudio secular. Una persona puede ser un científico de la NASA y ciertamente tener una gran ignorancia en el concepto de la vida, en la teología de Dios. Pero hay una persona que es simple y sencillamente del estrato social más bajo, del vulgo,
sin estudios seculares de primaria, ni de secundaria, ni de nada, puede venir y puede tener revelación de Dios en su mente y en su corazón para conocer no solamente cosas de esta vida, pero sí aún las cosas eternas que están todavía por venir. Y tiene de parte de Dios conocimiento y revelación para conocer cosas que aún ni siquiera se han visto en este mundo. ¿Entienden la gran diferencia? Por eso a mí, hermanos, yo dije algo después de la oración el viernes. Yo dije, alguien que quiera enseñarme a mí algo en la iglesia que no lo haga, no le creo. Sencillamente. No le voy a creer nada. No tiene nada para enseñarme. Yo se lo digo a usted. Si yo aquí predico algo y yo no lo hago, dese el lujo usted de no creer nada de lo que yo digo. Y esa es la verdad. Allá afuera puede haber un sinfín de personas sumamente inteligentes, pero faltos de sabiduría. Y puede haber un sinfín de gente allá afuera, como aquí ahora, con sabiduría y con muy poquita inteligencia. Que en ocasiones el simple hecho de poner una raya en un pantalón, le salen dos. Y esa es la verdad. Lo importante es que nosotros entendamos que la inteligencia allá afuera y el saber por las cosas, por la experiencia o la vida de experiencia, no es ese tipo de sabiduría del que hablamos. La sabiduría de la que hablamos es obviamente la sabiduría que viene de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, en el capítulo número 1, él concentra una porción de este capítulo a hablarle a los hombres de aquel día en aquella iglesia para darles a conocer que el hombre en su sabiduría no conoció a Dios. Entonces le agradó a Dios darse a conocer a través de la locura de la predicación. Y el hombre obviamente que conocía por la locura de la predicación a Dios, venía a ser una persona sabia. Este libro, amados hermanos, es el libro de Dios, el libro santo de Dios, el que habla de esta vida, de la vida venidera, el que habla antes de las cosas que ahora vemos, aun cuando todavía ni habían sido creadas. Este libro habla de ello. El hombre o la mujer que leen este libro vienen a ser una persona sabia, entendida. Conocen a Dios por lo que está escrito aquí. Para poder entender este libro se necesita revelación y es solamente Dios el que lo puede dar. Por eso hombres que saben ecuaciones de álgebra y de todo lo que es matemáticas, química y física en ciencias, amados hermanos, tal vez todo esto para él o para ella puede ser una suma de gran locura. O sea, lo que yo le estoy queriendo hacer llegar a su corazón, que el que conoce ahora el nombre que es, sobre todo nombre, tiene todo lo que necesita en esta vida. El que ha llegado a conocer el amor de Dios, el amor obviamente que se ha manifestado en nuestra vida, de ese gran Dios que no ha visto, que no ha tocado, pero que cree por lo que dice la palabra, que es real y verdadero, porque Dios se lo enseñó. Y esa es la verdad. Por eso ahora insisto, diferencia entre sabiduría y conocimiento. Si bien la sabiduría tiene que ver con el aprendizaje y la experiencia, no se debe confundir con el conocimiento. Esto es con la simple acumulación de saberes. Insisto, puede estar a la par de un hombre, una persona sin sabiduría, o otra con sabiduría, pero falta de relación con Dios. Por eso dice, la diferencia entre las dos cosas, vea la que es la diferencia, tiene que ver con la capacidad de la sabiduría de extraer conclusiones útiles, morales, de la información a la cual se está manejando. En este caso es de Dios, de la Biblia, de las cosas de nuestro Señor. Este mensaje es sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, la que viene de Él, que viene obviamente al contraste de la insensatez humana. Y luego dice, para las cosas útiles, dice, la sabiduría es justamente la capacidad de juicio, de discriminación y de obtener conclusiones convincentes para la vida en relación hacia con Dios. Escuche bien. Y luego dice el contraste, mientras que el conocimiento simplemente se limita a acumular información, ya sea que se utilice o que no adecuadamente. Ahora, ¿para qué nosotros queremos sabiduría?
para relacionarnos con Dios, para estar en comunión con Él, para vivir de la manera que a Él le agrada, para ver a nuestro prójimo con los ojos que lo ve Dios, para hacer con nuestro prójimo como el corazón del Señor. Es por eso que nosotros hoy necesitamos este tipo de sabiduría. Por eso la Biblia dice claramente en Proverbios 3 y verso 7, siempre referimos el verso 5, 6 y 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal y todo esto. Pero el verso número 7 habla y dice, confirmando, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. O sea, todo aquel que tiene conocimiento que Dios es real y verdadero, ese hombre y esa mujer ya tiene sabiduría, pero ahora tiene que emplearla, tiene que ponerla en práctica, tiene que vivirla, tiene que desarrollarla. ¿Ven ustedes la diferencia? Dice, la sabiduría es justamente la conclusión, escuche bien, o es la capacidad más bien del juicio de discriminación, o sea, de separar algo. Si yo discrimino ahorita estas dos cosas, vamos a decir, estas dos cosas, y yo uso la discriminación, voy a decir, esta no me gusta porque esta está a la mitad, está mocha, un decir, y yo la discrimino, yo tengo la capacidad de hacerla a un lado, menos, no aceptable, pero tomo esta. Ese es en el sentido de discriminación. Es como cuando alguien discrimina a una persona allá afuera, la discrimina por el color, por el acento de su lengua, porque simple y sencillamente no puede tener ojos verdes o azules como otros las tienen. Entonces la sabiduría nos da a nosotros esa capacidad de discriminar aquello que sabemos que no es para honrar a Dios. ¿Alguien me entiende? Para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Por eso la diferencia entre estas dos cosas tiene que ver con la capacidad de que la sabiduría nos da a nosotros para extraer conclusiones útiles en nuestra vida moral y en relación con Dios. Eso es, útiles. Y el hombre obviamente que tiene este conocimiento, simple y sencillamente aumentar el saber en él, obviamente si las quiere usar o ponerlas en obra está bien, y si no, no. Por eso dice, a nosotros nos da la capacidad de discernir, la capacidad de discriminar, la capacidad de obtener conclusiones convincentes en relación con nuestro Dios, mientras el que tiene solamente conocimiento, simple y sencillamente se limita a acumular información, ya sea que la utilice o que no la utilice adecuadamente. Pero nosotros no. El que tiene sabiduría, el que tiene entendimiento, el que conoce a Dios, va a obrar siempre correctamente. Ahora escuche lo que es el significado de la palabra sabiduría. Sabiduría y su significado dice grado máximo y alto de entendimiento, conducta prudente. Escuche bien, esto está interesante, en la vida o en los negocios. Y luego dice, conocimiento profundo en ciencia, letras, artes o cualquier otra cosa. Sabiduría también es el conocimiento o noticia eterna, increada. O sea, es lo que viene de Dios nuestro Señor. Aunque el diccionario de la lengua Real Academia Española dice esto, también sabiduría es la noticia eterna o increada que viene de parte de Dios a nuestra vida. Y luego insiste y dice, ¿qué es pues entonces la sabiduría de Dios? Por lo general la sabiduría de Dios no es la sabiduría humana, como estaba yo diciendo al principio. Por lo general la sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo. Por lo general la sabiduría de Dios no es la sabiduría que nos da a nosotros, obviamente, el conocimiento de con Dios nuestro Señor. La sabiduría que es de lo alto es sabia, es pura, es genuina, es amable, es buena. Sin embargo, la sabiduría de Dios, dice, nos da a nosotros simple y sencillamente la capacidad para hablar y actuar de acuerdo al deseo de Dios. La capacidad para actuar y para hablar de acuerdo al deseo de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Qué increíble está esto. Esa es la sabiduría que usted quiere. Esa es la sabiduría que yo quiero. Es la sabiduría que nos va a ayudar a relacionarnos, a hacer la voluntad de Dios, a vivir para Él. No importa cuántas cosas hagamos en esta vida, amados hermanos, si lo hacemos lejos de la sabiduría y del entendimiento, del deseo de Dios nuestro Señor, no nos va a aprovechar en nada. ¿Entienden? Es por eso que hoy en esta enseñanza usted tiene que ver, tiene que ser capaz de ver las cosas que está haciendo y decir, esto no honra a Dios.
Esto sí honra a Dios. Voy a poner más diligencia en esto. No voy a poner insensatez, sino sensatez. Voy a poner entendimiento, voy a poner razón, voy a poner todo lo que sea para poder hacer esto en la vida. Y luego dice, la sabiduría es el grado máximo del saber, se insiste, es decir, el punto en el cual converge la inteligencia, la experiencia y el sentido común. Y eso es verdad. Y luego dice, en el buen juicio. Se trata de un concepto muy antiguo que se atribuye a las personas que han vivido mucho o se han cultivado mucho, cuyo criterio, por lo tanto, se vuelve cada vez más confiable y más cuando están viviendo una vida relacionada en los propósitos de Dios. O sea, una persona que vive para honrar a Dios, usted escúchela, usted vaya. Aprenda de él o de ella. Haga atención, ponga atención en lo que hacen. Una persona que está en ese tipo de conexión. La palabra, pues, sabiduría, en conclusión, dice, tiene un origen muy antiguo que se remonta a la palabra hispana, ¿verdad? Sabidor. Hoy en día esta palabra simple y sencillamente se interpreta como un sabedor, es decir, el que sabe. Y el que tiene sabiduría sabe lo que Dios ha hecho con él, lo que Dios está haciendo y lo que Dios también hará. Y ese es el que tiene sabiduría. Porque yo no solamente sé cómo Dios me encontró, sé cómo estoy ahora y sé lo que va a pasar cuando Dios termine su obra conmigo. ¿Alguien cree esto conmigo en esta mañana? Y eso es, amados hermanos, el concepto de la sabiduría. A las personas obviamente que tienen sabiduría, esto domina obviamente sus vidas y se les conoce como personas sabias. Si alguien viene y te pregunta, amado hermano, ¿qué haces los domingos? Mira, voy a la iglesia porque un día el Señor me encontró, un día Él me tomó en sus brazos, un día Él me perdonó, un día Él sanó las heridas del pasado, un día Él me aseguró que mi vida iba a estar segura en su mano. Un día Él me dice que le voy a ver. Un día Él me va a llevar a casa. Y eso creo que Dios lo hace siempre porque su palabra es verdad. Y una persona que piensa así, que tiene este conocimiento, este alto saber, estas cosas, hermanos, imprescindibles en la vida, es que Dios nuestro Señor se ha manifestado con él o con ella. El hombre sabio sabe que ha sido librado de la muerte y que ha sido traído a la vida. El hombre sabio sabe que ha sido sacado de la oscuridad y ha sido traído a la luz. El hombre sabio sabe que ha sido quitado del pedestal de la condenación y es ahora puesto en el pedestal de la salvación y de la bendición. ¿Alguien de veras cree esto conmigo? El hombre sabio lo tiene que saber. La mujer sabia lo tiene que saber. Y de acuerdo a eso es que va a vivir cada día de su vida. La sabiduría esta, hermanos, que se habla es la sabiduría bíblica. La encontramos en la palabra de Dios. La entendemos en la palabra de Dios. Por eso la Biblia, decía yo, que el libro, el capítulo 14, el libro de los Proverbios, es obviamente palabras en sabiduría para ayudarnos a nosotros a tener a través de estos consejos una vida de éxito. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:7, y esto es un mandato, el mandato obviamente que estaba dando Salomón a su propio hijo, como un día él los oyó de su propio padre David. ¿Y qué es lo que dice Proverbios 4:7? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Pero ¿por qué él le decía esto a su hijo? Porque él mismo fue el que oró, él mismo fue el que se presentaba ante Dios en oración. Señor, dame sabiduría, sabiduría para poder gobernar, sabiduría para saber vivir, sabiduría para poder juzgar en todas las cosas que entro y salgo delante de tu pueblo. Él sabía que con sabiduría iba a tener éxito, él sabía que sin sabiduría fracasaría, ¿cierto o no? Por eso el consejo de él hacia su familia, sobre todo porque le está hablando a sus hijos. Si usted lee el principio del capítulo 4, habla a sus hijos de él y le dice a su hijo: sobre todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y sabe una cosa, una persona que tiene sabiduría va a tener obviamente inteligencia. Y una persona allá afuera que tiene mucha inteligencia puede estar totalmente falto de sabiduría en relación y concepto a Dios. Por eso es bien importante, hermanos, que la doctrina cristiana ha interpretado esto a través de los años.
Obviamente como una referencia o alusión a lo que es la alta prudencia en la vida de la persona. Por eso insisto que una persona que tiene sabiduría, una persona que tiene prudencia, va a dejar de ser una persona insensata. El insensato es el que no piensa, el insensato es el que actúa solamente por emociones, sentimientos, almáticamente. El sabio va a meditar, se va a poner a pensar, va a decir: esto me conviene o no me conviene, esto honra a Dios o no lo honra. Por eso cada acción de una persona sabia se va a poner a meditar, se pone delante del Señor. Señor, si hago esto, ¿esto va a ser para tu gloria o va a ser para deshonra tuya? Porque yo digo que soy tuyo, yo digo que tú me has amado, yo digo que tú me tienes en tus brazos, yo digo que yo, Señor mi Dios, soy el propósito de tus bendiciones, o el objeto más bien de tus bendiciones en este mundo. Yo digo, Señor mi Dios, que mi vida tiene propósito en ti. Y eso, amados hermanos, eso, yo veo a mi nuera, veo a mi nietecita que vino aquí, que se me quedó mirando. Lo bueno que no gritó como anoche. Anoche pegaba unos gritos: ¡papá! Yo dije: santo Dios, porque se quería ir con nosotros. Y yo espero que esa niña sea una persona sabia. No importa mucho si no llega a ser rica, pero que sea sabia, porque los ricos, no sabios, no van al cielo. Que sea una persona sabia, con relación, conocimiento de Dios. Que sepa que aunque en el día que ella crezca, la innovación será increíblemente, hermanos, grande. Tal vez haya robots, tal vez haya ya carros en vuelo arriba en el aire. Tal vez haya naves que ya lo lleven a uno de este mundo a otra galaxia. Tal vez, yo no sé, si Dios no viene pronto. Pero que eso no cautive su mente, que siga creyendo que hay un Dios eterno, santo y bueno, que somos ahora nosotros su propósito en esta vida. Yo quiero que conozca a Dios, yo quiero que cuando lo conozca lo ame, y cuando lo ame lo va a poder servir. Alguien de veras cree conmigo esto en esta mañana. Qué bueno fuera que todos los padres pensaran así, no porque uno lo dice, pero decir: es verdad, yo quiero que mi hijo conozca a Dios. Porque si lo conoce va a saber que es un Dios santo, justo, bueno, maravilloso, y lo va a amar. Y si lo puede amar, entonces lo va a poder servir. Nadie puede servir lo que no ama, y nadie va a amar lo que no conoce. Alguien hoy en esta mañana tiene que pensar, creer y entender: Señor, me ha faltado sabiduría. Por eso he sido como he sido, por eso he vivido como he vivido, por eso he tomado las decisiones que he tomado. Señor, me falta sabiduría, por eso no te he podido entender que solo viniste a salvar y me quieres salvar a mí, y yo no me he dejado. Para eso se necesita sabiduría. ¿Sabe usted que nosotros, la familia, queremos hacer un viaje y ya desde ahorita estamos diciendo, y que vamos por acá, que vamos por allá? ¿Y sabe qué? Donde quiera hay malos. Y yo me quedaba oyendo, no que esto, no que el otro, y preguntando. Y ayer les digo: bueno, se acabó este cuento. El que sabe todas las cosas es Dios. La hermana Elizabeth, Jenny, José, hasta el perro le dije: tú también. Le vamos a estar pidiendo a Dios que Dios nos diga por dónde vamos a viajar. Y se acabó el cuento. Y donde Dios nos diga por aquí, entonces por ahí nos vamos a ir. Y si en un lado están los hijos del Chapo y en el otro lado están los Zetas, y si en el otro lado está quien esté, el Señor nuestro Dios nos va a bendecir y nos va a guardar. ¿Sí o no, amados hermanos? Y eso es tener entonces sabiduría en cosas simples y sencillas. Eso es tener sabiduría. Señor, te queremos honrar aún en esto. ¿Por dónde vamos a ir? Porque yo voy a la Biblia y veo a David, llegan y le saquean el campamento, su casa, se llevan a sus mujeres, a sus hijos, le roban todo. Y dice la Biblia, David entonces fue y consultó a Dios. Y cuando llega le dice: Señor, ¿qué hago? Dios le dice: levántate y vete por el camino donde tú menos llegues a pensar que por ahí los puedes alcanzar. Y allí te los voy a entregar. Así de sencillo. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que ir a una batalla para poder conquistar la tierra prometida y estar dando vueltas alrededor de la ciudad de Jericó? Yo creo que los que estaban allí en la ciudad de Jericó dijeron: estos les hizo daño la esclavitud en Egipto. ¿No creen ustedes? A esto les hizo daño. Se les murió Moisés y no supieron ni qué hacer. Y tal vez los vieron el primer día dando vueltas allí. Dando vueltas. Y Dios dijo: ustedes nomás vayan a dar vueltas.
Ustedes toquen las trompetas, no digan nada, solamente caminen. ¿No se le hace a usted como una estrategia totalmente loca? Pero la Biblia dice que Dios les dijo que eso hicieran. Y Dios dijo, y cuando yo les diga lo siguiente, entonces las murallas se van a despolverizar. Murallas que eran tan gruesas, hermanos, que un carro podía ir y otro venir en ellas, según la historia. Había carretas que andaban arriba de esos muros. No era una barda como la que conocemos en México, o una barda, una fensa como la de aquí. ¿No les parece a ustedes una locura? Pero en eso hay sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? En poner el oído atento a lo que Dios dice para hacer lo que Él quiere, para tener éxito en la vida. Alguien bendice a Dios por esto. Alguien podrá pensar que por lo que ha hecho y como vive y como él siente o ella siente y cree que ya la hizo y que todo está bien. No, un día de eso le vas a dar cuentas a Dios. Un día de eso Dios te va a decir, te di la oportunidad del conocimiento, te di la oportunidad de que recibieras poderosa revelación y a ti simple y sencillamente no te importó lo mucho que hice en tu vida. El hecho, hermanos, de quitarle las manos al diablo de nuestra vida, eso ya es glorioso. El hecho de abrirnos los ojos espirituales, el oído espiritual y tocar el corazón espiritual, eso ya es glorioso. Y eso lo tenemos que conocer nosotros. Por eso insisto que esta doctrina cristiana obviamente se debe de interpretar como lo que es una alta prudencia. Y una persona que es prudente no va a poder ser insensata. Si yo soy prudente, no me voy a colgar de estas varitas, hermanos, de este aluminio, y voy a decirle, a ver, Breña, venga, Juan, póngame ahí un harness y me voy a colgar. ¿Sabe por qué no me voy a colgar? Porque la prudencia me dice que esa cosa no puede soportar más de 20 kilos. Y yo no peso 20 kilos, peso más de 100 kilos. ¿Me entiende? Entonces mi prudencia me dice, no te vayas por ahí caminando y con los ojos cerrados, porque lo más lógico es que te vas a caer y te puedes romper una pierna. ¿Sí o no? Mi prudencia me dice a mí que no brinque, como los grandes predicadores apostólicos que pegaban el brinco al púlpito y parados en el púlpito comenzaban a predicar. ¿Por qué hacen eso? No lo sé. Este no, este pueda que se rompa y puede ser que me quebre un brazo. ¿Verdad que sí? Mi prudencia me dice eso. Entonces, una persona que es prudente, que tiene prudencia, la capacidad de ver, analizar y tomar una decisión en cuestión de alguna cosa, va a ser una persona que no va a ser insensata. Una persona que no piensa, una persona que se arrebata, una persona que solamente obra por el lado almático de su vida, sin consultar a Dios, sin ver a Dios, sin conocer la voluntad de Dios. Por eso, ¿cuál desarrollo? Dice, es de una vida en virtudes, ¿verdad? Cardinales, es esto, es el desarrollo de una vida en virtudes cardinales, el tener prudencia, el ser sensato y no insensato, el tener sabiduría de Dios. Por eso, todo esto que he dicho, es decir, la persona sabia, seria, la persona conectada con Dios, es automáticamente una persona prudente. ¿Qué está diciendo, pastor? Que de hoy en adelante yo espero que todos ustedes, amados hermanos, todo lo que hagan en obras y en palabras, lo hagan para la gloria de Dios. Que no hagan ustedes acciones que luego vayamos nosotros a la pared así de esta manera. Le dije que no hiciera eso. Le dije que no le diera huesos de pollo al perro y mira, el perro está con los intestinos todos agujerados ahora. ¿Verdad que sí? Una persona que tiene sabiduría no puede hacer eso. No tiene que hacer eso. Por eso Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, todo lo que hagamos, todo lo que es nuestra vida, todo, amados hermanos, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Todo completamente. No dice eso la palabra. Y todo lo que hagáis o todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, sea como sea, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús y para la gloria de Dios.
Primera los Corintios 10:31, no dice la Biblia, aún en la comida y en la bebida, porque había la disputa ya de que algunos creían que se comía una cosa, otros no, otros de un modo, otros de otro. Y el apóstol Pablo viene y dice, aún en la bebida y en la comida, hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuánto no más como obras, cuánto no más como te conduces en el trabajo, cuánto no más no eres con las personas dentro y fuera de la iglesia, porque hay quien puede pensar que solamente aquí en estas cuatro paredes tenemos que ser buenos y santos y apartados, y nos debe de brillar la aureola en la cabeza. Y eso no es verdad. La aureola en la cabeza, si esto es una realidad, debe de estar en el contorno de tu trabajo, en el contorno de tu familia, en el contorno de tu vecindario, en el contorno de todas las cosas que haces allá afuera. Y esto es lo que es tener un justo juicio. Ahora vean ustedes el significado de la insensatez. Secularmente el significado de la insensatez, dice, palabra insensato, dice, viene del latín insensatus, y luego dice, y esto significa alguien que no tiene sentido común, alguien que no piensa bien, dice, tiene y obra necedad, le hace falta el sentido bueno en su corazón. Qué increíble. Eso es insensatez. Ahora, bíblicamente la palabra, ¿verdad? Insensato o insensatez, dice en la Biblia, la palabra insensato o necio no se refiere a personas que carecen de capacidad mental. Esto me encantó. Escuche bien. Un insensato no es una persona que carece de capacidad mental, que no pueda pensar, que no pueda decir 1 más 1 son 2. Más bien dice, sino por lo general, dice, el insensato, según la palabra de Dios, es aquel que menosprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas justas de Dios. ¿Entendieron eso? O sea, un insensato no es uno que no piensa bien. Un insensato dentro de la iglesia es una persona que simple y sencillamente opta y decir, esto es malo, pero yo lo voy a hacer. Esto no lo quiere Dios, pero yo me obstino en hacerlo. Esto no le agrada a Dios, pero yo así lo voy a hacer porque yo así pienso. Nací en tal parte del mundo, a tal hora, a tal día, y me llamo así y me apellido así y así lo voy a hacer. ¿Sí me entienden? O sea, todo esto, amados hermanos, es para que entendamos. Esta predicación no es una predicación de mucho júbilo, es una predicación de aprendizaje, es una predicación de entendimiento, es una predicación que alguien al final debe de ser capazmente sincero y de hacerse una introspección y decir, las cosas que estoy haciendo, ¿son buenas o son malas? No ante mis ojos, sino ante Dios. No ante mi razón, sino ante la verdad de Dios. El justo o injusto juicio que hago, ¿agrada o desagrada a Dios? Ahora, con esto voy a entrar a predicar por los últimos 5 minutos. Vea, en el diccionario la palabra insensatez, o sea, secularmente, dice insensato, viene del latín insensatus, que significa alguien que no tiene sentido común, que no piensa bien. Y luego dice, tiene obra y necedad, falta obviamente de sentido común y de la razón. Y luego dice, bíblicamente, la palabra insensatez, en la Biblia esta palabra insensato o necio no se refiere a persona a persona que carece de capacidad mental. Eso no es. Sino más bien a la gente en lo general que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas prescritas o dictadas justas de Dios. Ese es el insensato. Por eso en la Biblia, nosotros cuando leemos esto, amados hermanos, Salomón le dice a su hijo, sobre todo adquiere sabiduría y conocimiento para que no hagas tú como tú piensas. ¿Saben ustedes que ahora, así como hay instrumentos de medición allá afuera que son parámetros, hay un instrumento allá afuera que se llama barómetro? ¿Quién sabe qué es un barómetro? ¿Nadie? Bueno, un barómetro es un aparatito, hermanos, como el que está ahí enfrente.
o una estructura. A ese le pega el aire y ese está diciendo a qué velocidad está pasando el aire, el viento por ahí. El barómetro es el instrumento que mide el viento. ¿Quién conoce los pluviómetros? Voy a decir, ¿qué está hablando el pastor? Palabras. Un pluviómetro es unas cositas que ponen, hermanos, en lugares, y esas tienen la capacidad de colectar pulgadas de agua por hora. Y cuando las personas van y checan cuánto cayó en aquellas tacitas, dicen, llovió tantas pulgadas por hora en esta área. Y esos son los pluviómetros, ¿sí o no? Y todas esas cosas que están allí nos ayudan a nosotros, son obviamente instrumentos de medición, son cosas, hermanos, que dictan obviamente lo que es allá afuera en una ciencia. Y ¿sabe usted que eso es exactamente lo que este libro es para nosotros en la vida? Este libro es el que nos indica a nosotros todo lo que es nuestra vida, todo lo que pasa, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es medido a través de este libro. Cada acción nuestra, la hecha y la no hecha, todo está medido por este libro. Este libro es los parámetros para nuestra vida. Este libro nos mide a nosotros en lo espiritual. Este libro nos mide a nosotros en lo moral. Este libro nos mide a nosotros en lo social. En todo este libro nos mide. Este libro nos mide en responsabilidad e irresponsabilidad. Este libro es el que nos mide. Así como hay instrumentos que le dan conocimiento a los científicos allá afuera, hoy nosotros para poder saber todo esto de parte de Dios, lo tenemos en la palabra de Dios. Por eso insisto que la persona insensata, escuche, lo vuelvo a decir, bíblicamente, no es aquella o se refiere a aquella persona que carece de capacidad mental, sino más bien es por general a la persona que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a todas las normas justas de Dios. ¿Alguno está falto de sabiduría hoy en esta mañana? Pídasela a Dios. Él se la va a dar y sin reproche. No piensen los de Centroamérica que si vienen y le dicen, Dios dame sabiduría. Los de Centroamérica, qué pediches. Dios no va a decir eso. No pensemos los mexicanos que si venimos y le decimos, Dios, danos sabiduría. Estos mexicanos siempre pidiendo. Dios no te va a reprochar. Dios más bien te va a reprochar un estado de egocentrismo, un estado de autosuficiencia, un estado simple y sencillamente de autodependencia. Eso Dios te lo reprocha ahorita y te lo va a reprochar un día por toda la eternidad. ¿Sí o no? Pero el que vengas hoy y le diga, Señor, dame sabiduría para saber vivir de acuerdo a tus propósitos. Vengan los músicos, por favor. Dame, Señor, mi Dios, capacidad, inteligencia para hacer lo que a ti te agrada. Para que sea en obras, Dios, o sea en mis palabras, Señor, donde quiera que vaya, en los entornos de mi familia, en los entornos de la iglesia, en los entornos del trabajo, en los entornos del vecindario, 360 grados alrededor de mi vida, Señor, yo sepa vivir para la alabanza y para la gloria de tu nombre. Hoy esta sabiduría es requerida y necesitada por todos ustedes, jovencitas, por todos ustedes, jovencitos. Es necesitada por ustedes porque un día Dios nos va a decir a todos, un día se te dijo, yo te hablé con mi palabra, usé un instrumento ahí que gritaba y que te enseñó que vivir solamente por tus deseos, por tus preceptos en la obstinación de solo tu voluntad te llevaría a perder. Pero yo un día te dije, te ofrecí a través de ello. No nos hagamos como aquella mujer que cayó en un río y se la lleva el río y está en el mar y ella pedía que la salvaran y un día llegaron, en ese momento llegaron los salvavidas, el guardacostas y en el helicóptero le aventaban ahí la ruedita para que se agarrara y ella la agarraba y decía, no, es que Jesús dijo que Él en todo me iba a ayudar y hacía las cosas para un lado. Viene alguien con una lancha y le dice, dame la mano y ella decía, no, porque
porque Jesús prometió que Él me iba a ayudar. Y dice la palabra, o más bien la anécdota, que se muere la mujer y llega con el Señor y dice: Señor, te estuve esperando y nunca llegaste. Y dice la anécdota: te mandé a los guardacostas, te mandé la lancha con aquel humilde pescador, te di la ayuda necesaria, pero tú no la quisiste. Hoy Dios le está diciendo a usted a través de mi vida: yo te doy la ayuda necesaria, yo te doy lo que necesitas ahora, a través de una simple predicación, sin mucho grito y sin mucha explicación. Te estoy diciendo que me pidas sabiduría, que la tomes de mí, de mi corazón, la sabiduría que viene de lo alto, del trono, de las luces, del gran Dios de amor y de vida eterna. Por eso Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestro Señor y de nuestro Dios, de su trono, de su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y este gran Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni tampoco hay sombra de variación. Dios no es uno ayer, no va a ser uno ahora y será otro mañana. Él es el mismo Dios de amor, de increíble bondad y de gran misericordia. Y Él te ama. Él tiene el objeto en su corazón a ti puesto para hacerte bien. La palabra del Señor nuestro Dios dice esto en el Salmo 34:14: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Pero ¿cómo se puede uno apartar del mal sin conocerlo en verdad? Por eso necesitamos sabiduría. ¿Cómo vamos a buscar la paz y a seguirla? Es cuando la persona está llena de conocimiento de la voluntad de Dios. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Hoy alguien tiene que decirle al Señor: Señor, ayúdame a temer delante de tu presencia. Temer es reconocer que aunque no lo veo, sé que hay un Dios. Temer es entender, aunque no me habla audiblemente, sé que un día me hablará. Temer es entender que Dios es real y verdadero y que un día Él juzgará todas las cosas. Por último, Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, simple y sencillamente pasan y reciben el daño no deseado. Pónganse de pie, por favor. De todos modos, la enseñanza es clara. Hoy le toca a usted actuar. El justo evitará obviamente el mal por la sabiduría que está en él, mientras el necio se va a meter más y más en el mal. Hermano Jerry, vaya, vamos a leer los 5 primeros versículos de Proverbios, pero yo le voy a decir, si esto le llama la atención, venga y busque sabiduría en el altar. Y yo dije al principio que Proverbios 14 no es el único capítulo, pero es obviamente el capítulo con consejos prácticos para una vida exitosa. Y vean lo que el verso 1 comienza diciendo. Ahora, vean lo que es lo bueno hacer y lo que es lo malo no hacer. Y luego dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, mujeres, no derriben sus hogares, sean sabias. El verso número 2 dice: el que camina en su rectitud teme a Dios. Pero ahora ve el contraste: mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. O sea, ¿qué explicación se le puede dar a todo esto si claramente se expresa? Consejos sabios para una vida exitosa. El verso número 3: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El verso número 4: sin bueyes el granero está vacío. Y es sí, porque era obviamente las máquinas para trabajar la tierra. Donde no había bueyes, no había cosecha que guardar en los graneros. Sin bueyes el granero está vacío. Pero ahora vean el contraste: mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Por último, y puedo leerlo hasta donde me vaya, pero el verso 5 dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Un contraste. Este capítulo a mí me encanta, especialmente el verso 23. En toda labor hay fruto, en todo esfuerzo hay ganancia. Las meras palabras conducen a la pobreza. Hoy yo abro este altar. ¿Habrá alguien que le quiera pedir a Dios sabiduría? Sabiduría para saber vivir para Él, para ser para Él. Esta es la aplicación, amados hermanos. No sabiduría de la tierra,
no de este mundo que perece. El apóstol Pablo dice, si aquellos hombres hubiesen tenido sabiduría de lo alto, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Nunca hubieran menospreciado a Jesús. Nunca hubieran hecho esto. Venga el praise team, por favor. Vengan, vengan, díganle a Dios nuestro Señor. Díganle con su corazón. Conéctense con el Señor en una oración. Díganle a Dios, amoroso y bendito Padre, quiero sincerarme contigo, Dios mío y Señor mío. Quiero pedirte que me des sabiduría. Quiero pedirte que me bendigas, Señor. Quiero suplicarte, Dios mío, que me des gracia para hacer esto.